Y que así no se nos acumulan tantas cosas. Hemos quedado en lo que era incubación, ¿se acuerdan? Habían salido nuestros peces desde los huevos y ahora vamos a revisar qué es lo que pasa en la etapa de primera alimentación, porque la última etapa de la incubación correspondía a la reabsorción del saco y justo antes de que se empezaran a comer. Y se divide así, porque la etapa de primera alimentación es súper importante mantenerla bien controlada porque nos va a afectar la producción futura. Enseñarle a comer a los peces es fundamental para que después exista una buena producción. Entonces teníamos este tipo de peces con nuestro saco que se va reabsorbiendo y la idea es lograr un pez grande, bonito, con esas características. Es el momento entonces que comienza la alimentación exógena y eso ocurre dependiendo de la especie, más o menos los 800 UTA en el salar, en el salmón del Atlántico, o 620 en la trucha. Y en la primera alimentación, si se acuerdan de la clase pasada, comenzaba con este tipo de peces, que son los famosos pinches, cabeza de alfiler, que tienen reabsorbido totalmente el saco. ¿Cuáles son las características morfológicas? O sea, como se ven a simple vista los alevines de primera alimentación. Es un alevín que pesa más o menos eso, 0,2 gramos, y mide más o menos esto. Está pigmentado ya, tiene todas sus aletas desarrolladas. En algunos animales, peces, todavía puede que exista alguna parte del saco por reabsorber, la mayoría lo tiene ya reabsorbido, y cerrado en la línea media con una cicatrización. Y las mandíbulas y el aparato branquial empiezan a ya tener movimientos respiratorios funcionales, ¿no? Sin embargo, el sistema inmune todavía sigue siendo muy inmaduro y por lo tanto todo este manejo tiene que ser cuidadoso, sobre todo en primera alimentación donde estamos agregando un material orgánico que podría contaminar fácilmente, traer contaminantes fácilmente al animal y se puede morir. Esas son las características morfológicas, pero hay características conductuales también que hay que tener en cuenta. Dijeron que iba a hacer el control, se me voy. Ah, no, pero no te preocupes, yo te lo tomo después. Ya. Sí. Ya, pues. Está grabado, está grabado. No, si está con problemas, no, nada que hacer. Eso. Hay características conductuales del alevín de primera alimentación que son importantes. ¿Por qué? Porque si no se presentan estas conductas en el alevín de primera alimentación, existe algo extraño y por lo tanto hay que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son esas características conductuales esperables? Es que tienen un comportamiento de nado inicialmente bentónico, o sea, se van hacia el fondo del estanque y se agrupan en masa. Y en general se agrupan al centro del estanque. O sea, lo que ve uno ve como estas, casi como hormiguitas, porque como están chiquititos, todos apiñados al centro del estanque. Y si uno no ve eso, es porque algo le está pasando a los peces, ¿no? Y en el fondo del mar, en el fondo del estanque tenemos. Y esto se genera, ¿por qué creen ustedes que se van al centro? En el centro, acuérdense, los estanques tenían la salida del agua, el desagüe. ¿Ah? Ay, el oxígeno. Si está el desagüe del estanque, ¿por qué creen que se colocan ahí? Ya, con la velocidad que puede existir desde el agua, ¿no es cierto? Es más fuerte el agua en ese sector. Y por lo tanto la ventilación debería ser mejor porque el agua fluye más rápido. Por eso esa piña. Ahí. Pero luego, después de que empiezan ya a comer un poco, durante la etapa de primera alimentación y empiezan a crecer, se desprenden del fondo del estanque y empiezan con esta natación en el agua propiamente tal. Y se agrupan más en cardúmenes y más lejos del centro.
Eso es como la conducta normal de los peces de primera alimentación y que debería ocurrir durante la primera alimentación. Y ubicándose en contra de la corriente y cerca del ingreso al agua, que en general está más por el costado del estanque. Entonces eso es lo que debería ocurrir durante esta etapa de primera alimentación. Estos son los estanques, ya lo habíamos visto la semana pasada. Eso no es suciedad, no es tierra, son los peces que se ubican y se van agrupando al centro y también a veces en el costado, pero que se van moviendo. Lo que ven aquí son estanques grandes porque está calculado que estos peces van a crecer y la idea es no moverlo. En estos estanques entonces se colocan en estanques más grandes, pero lo que se hace es reducir el volumen de agua para no gastar tanta agua y también para tener un manejo mejor del animal. Los estanques deben ser pequeños entre comillas, porque cuando uno habla de pequeño acá son de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos y son pequeños. ¿Eso? No está. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. Yo pensaba que era un celular o no. Parece que al lado está párvulo porque los otras también estaban cantando. A lo mejor está conectado con el otro computador. Están penando. ¿Se escucha todavía? ¿Se escucha? Veamos qué lo pasa. Ya, los estanques son más pequeños que lo habitual que los estanques de producción propiamente tal que vamos a ver en la próxima clase. Deben tener un buen comportamiento hidrodinámico. Eso quiere decir que el agua tiene que fluir y salir, no tiene que quedar en ningún momento estancada, para que exista una muy buena mezcla y también para poder extraer el alimento y las fecas que no son consumidas. Por lo tanto se llaman estanques autolimpiantes. Con la misma corriente que se genera se va botando toda la suciedad y por lo tanto no hay tanto manejo de limpieza de estanques. Bueno, evidentemente se debe cuidar las características del agua, la calidad del agua y los estanques, lo que también por este sistema que tienen que son autolimpiantes, genera que las mortalidades, o sea, los peces que se mueren, solitos se van para las esquinas o para los bordes del estanque. ¿Ya? Como se mueren, se caen en un punto y son más fáciles de sacar. Tiene que ser resistente, lavable, desinfectable y económico. Y por lo tanto, en este momento, la mayoría de los estanques de piscicultura, ¿de qué material creen que usted fibra vidrio? Y lo otro es de plástico altamente denso, HDPE. Y que son más baratos. Este es el tipo de estanque que estamos hablando, la salida del agua. Hay varias salidas, pueden ser menos, pero la idea es que sean movibles, entonces uno puede controlar la velocidad del agua. Y en general tiene una pendiente acá al desagüe, entonces empieza a girar el agua y se va si uno siguiera una molécula de agua, empieza por acá, empieza a girar hasta llegar hasta el punto del desagüe, y eso hace también que se limpie todo el material como feca o alimento que no es consumido. La densidad de cultivo, es decir, cuántos kilos de biomasa por metro cúbico se colocan en estos tanques iniciales, de 10 a 15 kilos por metro cúbico, sin ningún aporte adicional de oxígeno todavía, porque no requieren tanto oxígeno, con una tasa de recambio de 1,5 veces el volumen por hora, que tampoco está. Y ahí ven, bueno, la foto se ve ya peso un poco más grande y con esta característica de cardumen. ¿Qué es lo que tienen estos estanques adicionalmente? Y todos los estanques en realidad de piscicultura, sustrato para los alevines en el fondo. Acuérdense que cuando salían de la eclosión
necesitaban esta ¿Piedrita? protección como con roca o gravilla, incluso con estos nuevos artefactos que son de plástico para que se puedan meter y sentirse protegidos. Alarma de nivel de agua, que es la que se alcanza a ver aquí, pero en realidad es una alarma de corte. Cuando baja el agua, lo detecta y manda una señal para que o entre más agua o para que vaya un operario a controlar a ver lo que está pasando, porque a veces puede ser que se rompió alguna cañería. Luz artificial, una rejilla del fondo para que no se escapen los peces, guillotina a nivel, que es lo que le estaba comentando, que es el que también te mantiene el nivel de agua, alimentador automático, tachos, pistas, escobillones, ¿ya? Para la limpieza. Profe, la guillotina esa es como lo del doble, lo del Exactamente. La guillotina corte es la que es como el globito ese que Ah, ya. cuando sube, toca y se corta el agua. Entonces tiene estas dos funciones. Durante esta fase, bueno, ahí están algunos accesorios más en detalle, los difusores de oxígeno o de aire. Esa es la forma de alimentar, lo vamos a ver a continuación cómo se alimenta inicialmente los peces, los trastos con desinfectantes, los accesorios para controlar el nivel del agua y las fechas para sacar la mortalidad básica. La alimentación es la parte más importante en esta fase, por eso se llama primera alimentación, y es importante porque podemos provocar la muerte de muchos animales si es que no se hace bien. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo un alimento que es granulado y que va a contaminar el agua básicamente, si es que no se lo come el pez. Por lo tanto tiene que ser muy bien esta alimentación. Un alimento exógeno, entonces si un riesgo de contaminación también se puede iniciar dependiendo del sistema productivo en las mismas pateas donde estaban eclosionados los peces, pero no se recomienda mucho porque puede haber un mayor riesgo sanitario. Se comienza con un alimento starter fino y en polvo, bien parecido a lo que uno hace con los peces de acuario. ¿Ustedes han tenido peces de acuario? No. ¿Alguno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Sí? No. ¿Sí? Uno tiene esto es como unas hojuelas, pero uno las tiene que partir, entonces quedan bien finitos y eso es lo que comen. ¿Ah? Un verdadero polvo. Desde el punto de vista nutricional, que es lo que más importante en este tipo de alimentos, son las proteínas, vitaminas y algunos minerales. Proteínas porque son los bloques de construcción, por así decirlo, para el organismo. ¿Y qué vitaminas y minerales creen ustedes son importantes en este momento? Si ustedes están pensando en una de primera alimentación, ¿qué es lo que deberían estar pensando desde el punto de vista nutricional? De aporte, asegurar el aporte. La vitamina D, creo yo. Vitamina y después minerales. O si quieren minerales y después vitaminas. ¿Ah? D. Vitamina D, Sí. ¿ya? ¿Por qué la vitamina D? Crecimiento, ¿Por lo ver? excesivo, ¿verdad? Por lo del calcio. ¿Pero qué hace la vitamina D? La absorción de calcio. Facilita la absorción de calcio. ¿Qué otra vitamina más? Además, pensando que un pez chiquitito que está creciendo. Los minerales ya, calcio y fósforo. Siempre acuérdense que tiene que haber una buena relación calcio-fósforo. Y porque están creciendo necesitan mineralizar huesos, etc. Y crecer. ¿Y qué otra vitamina está asociada a crecimiento? Y que el crecimiento es súper estresante para cualquier animal. Y el estrés genera no solamente estrés fisiológico, pero estrés oxidativo. Genera oxidación, ¿no es cierto? Inflamación, básicamente. ¿Y cómo uno controla la inflamación? O la oxidación celular con antioxidantes. Y hay ciertas vitaminas que son más antioxidantes que otras, ¿no es cierto? Vitamina C y la vitamina E. Eso hay que tener ojo. La frecuencia de alimentación, inicialmente la alimentación es manual. Eso quiere decir, como vieron en esa foto, es con un colador, no se coloca el alimento
molido, y lo que uno hace es mover este colador para que caiga un poco de alimento y ver cómo come. ¿Ah? Y eso se hace varias veces en el día. Unas 6 a 8 veces al comienzo, los primeros días, para asegurarse que estén comiendo bien y no estar dando también tanto alimento sobrealimentar. Después, cuando ya están comiendo bien, digamos, uno se asegura que están comiendo bien y lo que deberían comer en el día, uno puede pasar a alimentador automático. Pero no antes. ¿Cuánto alimento se le da? Aquí viene. Alimentación inicialmente y después automático. Lo que se hace también para facilitar esta visión de que estén comiendo bien, se baja el nivel de agua. Si uno baja el nivel de agua, ¿qué es lo que hace? Los peces como que se acumulan en una misma columna de agua. Entonces uno le da el alimento y sabe, y se puede acercar incluso, y sabe si es que están comiendo o no los peces. ¿Cuánto comen? En peces, los peces comen en relación al porcentaje de peso vivo. No sé si lo han visto en otros animales. Se puede calcular en relación al porcentaje de porcentaje de su peso vivo. Y esta fase, que es la fase inicial, es donde más comen en relación a su peso vivo. Comen hasta un 5% de su peso vivo. Entonces, si uno sabe que tienes una biomasa, o sea, la cantidad de peces en un estanque de 1000 kilos, una tonelada de peces, y sabes que esos peces comen un 5%, entonces sabes que el 5% de 1000 kilos, ¿cuánto es? 50. Sí, 50. eso es lo que deberían comer. Entonces tú tienes 50 kilos que se deberían comer. Si no comen es porque hay que reducir un poco la comida. ¿Cuánto? ¿50 kilos? Sí. Bueno, una tonelada. Entonces uno calcula lo que deberían comer al día. Y si no comen eso, entonces uno entra como a pensar que algo está pasando. Estamos hablando solo de proteína. No, esto es porcentaje del peso corporal. No proteína cruda. Sí. Siempre está el porcentaje de peso corporal en esta fase. Desde que son chiquititos, ustedes saben que por el tema de consumo metabólico, mientras más chico un animal, el metabolismo es más alto, ¿cierto? ¿Se acuerdan alguna vez lo vieron? Una ecuación de ley, subida, no sé cuánto, dependiendo del peso corporal. Eso quiere decir que en la medida que van creciendo los peces, esta relación a su peso corporal va disminuyendo. Y es así que ya cuando estamos hablando de fase de mar, agua de mar, tenemos un porcentaje de peso corporal consumido de un 1%, que es bastante más bajo. ¿Se acuerdan más o menos cuánto era lo en otras especies? Aquí tengo una comparación. ¿Tienen alguna producción ahora, no es cierto? Pollo, no, ¿cierto? Como dijo en la fase de mar, 1%. ¿Cuánto consumían, se acuerdan? ¿Cuánto? ¿De su peso vivo al día? 150 gramos, es mucho más que un porcentaje de peso vivo acá. ¿Y por qué creen ustedes? Cuando hablamos de broiler, los broilers tienen que crecer ya rápido, ¿cierto? 30, 39 días, 30, 40 días más o menos los que se van los broilers para el mercado. Por lo tanto necesitan comer más, si bien convierten menos que un pez, pero necesitan comer más. Estamos hablando de un 10, 15, 20% incluso de su peso vivo. Los peces comen mucho menos en relación a su peso vivo, y por eso también el ciclo de producción es más largo. Entonces nos tardamos como 2 años en tener un pez para comer. Aún así, igual convierten súper bien. Ustedes saben que los peces convierten cerca de 1. La eficiencia de conversión alimenticia es cerca de 1. O sea, lo que comen lo transforman en peso. En cambio, otras especies no es así. ¿El pollo en cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Ya que hacemos el pollo? La eficiencia de conversión del pollo es buena, pero no tan buena. Entre 1,5 y 2. O sea, necesitan 2 kilos de alimento para subir 1.
Eso en pollo. En cerdo, ¿se acuerdan cuánto era? Y estoy hablando de materia seca. En cerdo El cerdo era 12 a 1, es más alto. es más alto, pero 12. 2. 2. Quizás la raza es súper buena, pero está en 3,8, 3,5. Eso quiere decir que necesitáis 3 kilos o 4 kilos de alimento para que suba 1 kilo. El pez está en 1, incluso en fase de agua mar puede ser, pues, ha llegado el reporte de 0,9. Es raro porque no se puede crear materia desde nada, pero ¿dónde saca el alimento entonces el salmón en mar? Come algas, come otros peces que se puedan meter. ¿Y la vaca, se acuerdan cuánto era lo que necesitaba? ¿A nadie le gusta la vaca? ¿Se acuerdan cuánto tenía que comer? No me gusta nada. Como nada, ¿no es cierto? De 5 y 6 dependiendo de la vaca que estemos hablando. Pero eso es materia seca. Si uno transforma materia húmeda, o sea, pasto o forraje, se aumenta un montón más. Entonces, porcentaje de peso corporal un 5%. La temperatura de cultivo durante esta fase más bien baja de 10 a 12 grados y tenemos mediciones productivas como la eficiencia de conversión alimenticia o la tasa de conversión de alimentos, es lo mismo, pero en la acuicultura tenemos uno más que después lo vamos a ver en más detalle en la fase de agua de mar, porque es mucho más importante, que es la tasa de crecimiento específico, que viene del Specific Growth Rate, que es lo mismo que la tasa de conversión de alimentos, pero considera la temperatura. Un poco lo que pasa con la UTA. Por ejemplo, la UTA uno incorpora la temperatura para homogeneizar, por así decirlo, la entrega de información y poder comparar bien entre empresas. Aquí también, como el animal es temperatura dependiente, por así decirlo, en su metabolismo, hay que considerarlo en la producción, y así uno puede hablar de SGR más que de tasa de conversión específica más que de tasa de conversión de alimentos. ¿No? Lo más importante aquí es la sobrealimentación. Si uno sobrealimenta, queda el alimento en el agua y puede ser fuente de contaminación bacteriana y se pueden enfermar los peces. Luego de unos 2, 3, incluso hasta una semana dando alimentación manual, uno puede pasar a la alimentación automática. Son los alimentadores automáticos que se ven acá. Los más conocidos, los más utilizados son estos de sobre estanque y también los de reloj. Los de reloj son estos que quizás los que han visto en otras producciones, son estas que uno llena este recipiente y existe una especie de palanca que se va moviendo de a poquito durante el día y va botando el alimento por una zona con una apertura a un ritmo constante durante el día. Entonces se le da la cantidad de alimento que corresponde. Estas son las alimentadoras de péndulo, se coloca arriba, se coloca el alimento y uno lo controla, se setea este alimentador diciendo, ¿sabes qué? Este estanque tiene tantos peces, tiene tanta biomasa, come un 5% de su peso corporal, debería comer tanto al día, uno lo coloca ahí y lo setea, ¿sabes qué? Tienes que darle 500 gramos y lo hace automáticamente. Otra imagen, este es el típico de reloj. Entonces uno coloca el elemento acá y este va moviéndose aquí y el elemento va cayendo. No sé si es que han jugado en los casinos a tirar esas moneditas y que se va moviendo. Entonces uno espera que justo esté ahí y se cae toda la moneda, es un poco. Empuja el resto del alimento y va tirando el alimento hacia adentro del estanque. Como les decía, inicialmente es manual, porque así uno puede ver muy bien si están los peces alimentándose. ¿Qué es lo que se hace diariamente? ¿Qué es lo que uno debería chequear que se haga? Bueno, que lo más importante es la alimentación. Para la alimentación hay que bajar el nivel de agua, cortar el flujo para ver cómo están los peces, sacar la mortalidad, clasificar las causas de la mortalidad. Por eso la próxima clase vamos a tener la necropsia, está confirmado.
sacar la mortalidad y clasificarla. Uno lo clasifica primero como infeccioso o no infeccioso. Y eso es importante porque eso te gatilla una intervención con antibiótico, antiparasitario u otro medicamento. Y hay que clasificar siempre las causas. Se eliminan fake y resto de alimentos si es que existe, se limpia de forma general el estanque si es que existe algún acúmulo de suciedad. Se alimenta y se registran todo lo abiótico, la temperatura, oxígeno, compuestos nitrogenados, etc. ¿Sí? ¿Cómo se hace la limpieza del estanque con todos los peces? Se hace con una escobilla, Ah, igual como la escobilla de baño, y lo vas pasando por el lado del estanque. Los peces se corren. sí, pero ¿y esa suciedad después decanta? Esa decanta y si está bien hecho el estanque, como son autolimpiantes, se va yendo hasta el punto del centro y se cae. O sea, ¿cuándo? Son así. No son tan angulados, pero tienen ese Triángulo, después viene 5 grados, sí, es poquito. Y además tú controlas la velocidad del agua, entonces eso también te hace que corra más rápido. Velocidad. El agua cae. No, el agua cae. Al medio. El agua entra por estos tubos, que esto es por arriba. Si uno lo ve por el lado, vamos a tratar de hacer tridimensional. El estanque viene acá. Me quedo. ¿Se entiende? Entonces el agua viene acá, se mete hacia el estanque y uno lo incluso, bueno, créanme que se mete, y esto, en esta parte que va acá adentro del estanque, uno tiene perforaciones, y aquí está cerrado, un tapón. Entonces el agua viene por acá, entra y sale por esos hoyitos. Y por presión, entonces empieza a salir el agua y a darle este flujo. ¿Sí? Pero siempre por los costados, y como tiene este ángulo, entonces empieza a dar vuelta el agua hasta cayendo. ¿Se entiende ahora? Y uno puede tener 1, 2, 3 o más entradas de agua. En general se ocupan 1 o 2 nomás porque es súper costoso también en términos de material tener tanta cosa. Y además que mientras menos material tengas, mientras menos material de entrada, es más fácil el control de esa entrada. Se te echa a perder una, tenés que reemplazar esa, mejor siempre tener el mínimo posible. Mientras más fácil, mejor. Hay un poco de la rutina y hay unos estanques que son de experimentación. Preparando los peces para hacer un experimento. Entonces se van limpiando y se van sacando la mortalidad. Las mallas que están en el centro del estanque son de ese estilo, bastante de poro bastante chico, que permite que solamente pase el alimento o las fecas y no los peces, porque bueno, sí, los peces son súper chicos también. Y se van cambiando a la medida que van creciendo los peces. ¿Qué otras cosas se van haciendo durante esta fase? Es empezar a aumentar la luz, la cantidad de luz recibida. Como empiezan a comer y empiezan a nadar y empiezan a funcionar ya como un pez tal, lo que se hace es aumentar o estar con mucho más ojo la concentración de oxígeno que hay en el agua. Incluso se puede inyectar oxígeno. Se pueden sacar los sustratos ya, se pueden retirar el resto de cáscaras que quedaran cuando fue encarcelado. Profe, disculpe, dijo, ¿se pueden retirar los sustratos? Sí, porque ya van creciendo. Entonces, la idea es como ir retirando todo y dejarlo solo con, en el tanque con agua. Y como van creciendo, la densidad de cultivo también debería ir disminuyendo porque son más grandes. Y muchas veces lo que se hace es dividir el estanque y trasladar la mitad de los peces a otro estanque. Lo que comúnmente se hace en todo caso es calcular la cantidad de peces que tú quieres tener en un estanque, y solo en un estanque, para no moverlos tanto. Pero igual se puede hacer de los dobles.
Y para eso entonces se hacen, estos desdobles se hacen graduaciones, se gradúan los peces para que estén lo más homogéneos posible, y también durante esta fase se hacen muestreos y conteos. Y otro tipo de manipulación como vacunación o tratamiento si fuese necesario. Lo que se hace entonces, este muestreo para saber si van creciendo bien. Los muestreos en general se hacen en esta fase una vez a la semana, porque es importante saber si están creciendo bien. Un poco lo que pasa con las demás especies animales cuando son de corta edad. No necesita saber si están creciendo bien. Entonces, lo que uno hace es tomar 20 peces, por ejemplo, y tomar eso y medir, pesar esos 20 pesos, porque uno a uno sería como una balanza muy finita. Mejor tomar mucho animal, pesarlo y después dividir eso por 20, por ejemplo, por 100 o 50, lo que tome, y uno calcula más o menos el peso promedio individual y ve si es que eso está bien de acuerdo a las líneas de crecimiento que uno conoce, que están en los tablas. Más que enseñarle la tabla y que se aprenda la tabla, que el día tanto pesa tanto, no tiene sentido. El concepto está detrás de que se mide para saber si es que está de acuerdo a tabla. Si no está de acuerdo a tabla, está pasando algo con la alimentación, o el alimento no era adecuado, etc. Ahí hay que empezar a ver qué es lo que pasa. Se cuentan y se vacunan. Lo que se hace aquí es colocar vacunas tanto para, la que se hace aquí en esta etapa es colocar vacunas específicas para enfermedades de agua dulce, porque son chicos todavía, van a estar aquí, acuérdense, un año más o menos en agua dulce. No necesitamos todavía vacunarlos para agua salada. Se vacunan con enfermedades de agua dulce que están ahí, que vamos a revisar después, pero concepto detrás, agua dulce. Y se hacen tratamientos de baño de rutina si es que existe alguna enfermedad, por ejemplo, hongo. Me perdí donde decía graduaciones. ¿A qué se refiere con eso? Las graduaciones sirven para homogeneizar tu población de animales. O sea, ojalá que todo esté empezando 100 gramos. Y que no sea uno de 100, uno de 10 gramos y otro de 500. Entonces uno gradúa los peces y eso se hace de forma automática con máquinas graduadoras. Que tú tomas los peces, los pasas por esa máquina y la máquina te dice, ¿sabes qué? Este pesa tanto, tiene tanto largo, y te los va tirando a diferentes estanques. Entonces hay estanques que son homogéneos. Estanques que son quizás un poco más grandes, pero todos iguales. Estanques que son un poco más chicos los peces, pero todos iguales. Porque eso es lo que se trata de la producción, ojalá que todos los estanques, todas las unidades de producción sean de del mismo tamaño. Que desde un punto de vista productivo está súper bien, desde un punto de vista matemático está súper bien, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de población animal está súper incorrecto. Porque debería haber una variación, en todas las poblaciones animales hay variaciones. Eso lo podemos hablar después cuando hablemos en fase ahora. La muestreo de peces, entonces se muestra los peces de forma individual. Lo que más se hace es así como se toma el data. Toma un montón de peces y se pesa todos los peces y después se cuentan y saca uno el promedio de peso por pez. Estos son las graduaciones, son sistemas que son vastos. Son todos semiautomáticos por lo menos, como este, o automáticos probablemente tal, donde los peces pasan por ahí, se van categorizando de acuerdo al largo y lo van tirando a los estanques que corresponden. Este es semiautomático porque la rejilla acá tiene un espacio determinado, entonces los peces que pasan por ahí tienen cierto tamaño, los que no pasan no, entonces pues los tiras para otro y es como casi un sedazo de diferentes tamaños, hasta tener todos los peces de un mismo tamaño. Se cuentan, puede ser conteo manual, uno va contando otras cosas que se hace, o automático también. En esta etapa lo que más se hace es automático porque son tan chicos que uno ve en realidad el conteo. Cuando son más grandes en agua dulce, con agua salada, en estanque de agua dulce ya probablemente tal de producción, se puede hacer de forma manual. Y para el conteo y para todos estos manejos se necesitan sacar los peces del agua y pasarlos por las máquinas gradadoras o las contadoras, y para eso se ocupan bombas de elevación. Y no sé si lo había dicho, se lo repito de nuevo, lo que más importante aquí es que las bombas sean, que no produzcan un daño en el pez al ser ocupadas, porque la bomba, ¿qué es lo que hace? Va a traer agua y la va a tirar por otro lado, y que ese traslado sea lo más
gentil o más suave posible. Y eso se logra. Las mejores bombas con las que se puede trabajar son las peristálticas, más que las centrífugas. Las centrífugas son las típicas que uno ocupa, por ejemplo, para las piscinas, pero eso genera mucha turbulencia y mucha fuerza y puede provoca más daño que las peristálticas. ¿Las peristálticas las conocen? Las bombas peristálticas tienen la función es el traspaso de agua por diferencia de presión. La típica bomba peristáltica es la que se ocupa, por ejemplo, para transfusiones o para diálisis. ¿Lo han visto eso, no? Entonces van como exprimiendo el tubo, por así decirlo, el cilindro, y van moviendo el agua de esa forma. Y lo mismo que pasa en el intestino en todos los mamíferos, la peristalsis, que hace que se mueva así. El contenido intestinal aquí es el agua. Entonces eso provoca una menos fuerza presión sobre el animal. ¿Cuáles son los problemas sanitarios en esta fase que ustedes deben considerar de primera alimentación? Parásitos externos hay pocos, pero se han reportado parásitos Costia hexamita, que son básicamente una especie de crustáceo que se le puede pegar a los peces. Pero lo más importante aquí en realidad son, en primer lugar, problemas de hongo, en segundo lugar, problemas de bacterias, y en tercer lugar, problemas de virus. Los hongos son los hongos de ciprolenia, son de agua dulce, un problema importante en agua dulce. Casi ninguna piscicultura está ajena a la ciprolenia y para eso hay que controlarlo con baños de antifúngicos, ¿cierto? En segundo lugar, los más importantes son las flavobacterias, Psychrophyllum y Columnares. Son bacterias que causan daño en piel, por lo tanto destrozan el sistema inmunológico del piel. Y los virus, el más importante es la necrosis, el virus de la necrosis pancreática infecciosa, que provoca una necrosis en páncreas. Y por lo tanto los peces se mueren. Muchas veces también, bueno, la característica en agua dulce es que es una enfermedad aguda y mata a los peces. Pero que existe una población de peces, unos 20-30% de peces, y no se muere, incluso algunos quedan sintomáticos, pero está el virus ahí inmunodeprimiendo. Eso es importante porque después en agua salada pueden quedar más predispuestos a otras enfermedades. Los tratamientos ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, lo voy a repetir nomás. Los tratamientos, si se trata de antibióticos, se les da, a bacterias se les da antibióticos. Los más utilizados en salmocultura es la oxitetraciclina, el clorfenicol y los quinolonas, tanto por vía oral y se ha intentado también por baño. Para los hongos está la formalina, bronocol, también sal y cloramina, que son desinfectantes básicamente. Y eso se dan por baño. Ahí están las dosis que se ocupan generalmente, pero más allá de la dosis, importante el concepto de la. No sé si lo había dicho, pero también se lo repito, ¿no? En salmocultura tenemos muy poco arsenal de antibióticos. Tenemos tres, básicamente: oxitetraciclina, flumiquina y quinolona. Flumiquina, fluocenicol y oxitetraciclina. Y no están autorizados otro tipo de fármacos. Entonces, para ocupar otro tipo de fármacos no se puede. Entonces hay que rotar entre estos tres. Profesor, estos baños se hacen en el mismo parque donde habitan y el flujo del agua va a ir cambiando, ¿o? ¿Qué era? ¿Formalina? Tienes Bronocol y oxitetraciclina. Tienes dos posibilidades. Uno es la que dices tú, donde bañas todo en el mismo estanque y cortas el flujo de agua, cerras por un lado, cerras por otro, lo mantienes ahí por el tiempo que corresponda, una hora o lo que sea. Y la otra opción es tener un estanque más chico, donde tú sacas los peces y lo dejas ahí por el tiempo que corresponde. Va a depender un poco de los costos en el momento de los fármacos. Por ejemplo, lo que más se ocupa aquí ustedes creen, por ejemplo, en baños, bronocol, formalina, sal o cloramina, ¿cuál creen que se ocupa más? Y la sal igual es cara, cuando estamos hablando de volúmenes importantes.
La formalina. La formalina es súper barata y con las concentraciones que se ocupan, un chorrito y listo. Bronopol y cloramina están puestas ahí porque están sugeridas y todo, pero se les ocupan menos porque son productos farmacéuticos básicamente y son mucho más caros. Y los resultados son más o menos lo mismo. Entonces ahí está, cloramina, cloruro de bronopol con esas concentraciones, ¿no? Polares típicos para bacterias, clorfenicol, oxitocina, flumequina. Se dan cuenta, son por más días que en general lo que se da en otras especies, por esta característica metabólica que tienen los peces. 10, 14 días incluso se pueden prolongar más. Lo único que puede hacer uno como veterinario, en la receta que uno hace cuando hace la receta para fábrica de alimentos, es prolongar los días y cambiar un poco la dosis. Un poco, porque también está normado, pero nada más. No puede uno decir, ¿sabes qué? Aquí voy a ocupar una amoxicilina, no están autorizados. Y el objetivo final entonces es tener un pez que esté suficientemente fuerte para que siga su fase de crecimiento en agua dulce, tal, hasta llegar a un animal, un pez que pueda pasar agua de mar. Esta parte y ahí descansamos un poco. Ya. Y entonces viene toda esta parte que es la creencia de agua dulce, y que se divide académicamente en estas 5 fases, que es de alevino, alevinaje 1, alevinaje 2, alevinaje 3, juvenil 1, juvenil 2. Y como ven ahí, está dividido por peso del pez, ¿sí? Hasta 1,5 gramos, hasta 5 gramos, hasta 15 gramos, hasta 30 y hasta 60 gramos. Esto viene a la fase de multiplicación que también vamos a ver. ¿Por qué creen que es así? Porque en realidad esto es un continuo, no es que diga, puedo entrar más fácil. Por la dieta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la dieta específicamente? El tamaño, el calibre del alimento. Muchas veces la calidad nutricional del alimento no varía mucho acá, pero sí el calibre, porque un pez de alevinaje 1 que pesa 1,5 gramos, por ejemplo, no te va a poder comer un pellet de un alevín 3 o un juvenil 1. Y si uno lo quiere ver, eso es obvio, no se puede tener la boca para comerlo, pero lo no tan obvio es que un juvenil 1 no va a comer uno de un alevín 2. ¿Por qué? No solamente porque es chico, sino también porque no le va a causar, no lo va a reconocer como alimento, por ser chico. Los peces tienen esta visión y dicen, ya, ok, algo que tenga este tamaño, me lo como. O sea, algo muy chico no lo va a comer, aunque sea nutricionalmente bueno. Entonces, se dividen esas 5 etapas, y cuando uno habla en la crianza adulta, uno dice, ¿en qué etapa está eso? Alevín 1, alevín 2, alevín 3, juvenil 1, juvenil 2 o small. Y ahí uno sabe más o menos en qué tamaño estamos hablando de peces y qué alimentos están comiendo. El objetivo de esta etapa es, por un lado, cumplir con la cantidad de peces y de buena calidad hacia mar. O un pez small que vamos a ver al final de la clase, de buena calidad, o sea, que esté sano, una buena condición corporal y que esté fisiológicamente apto para entrar al mar. Y si eso es lo que necesitamos, o sea, cantidad y buena condición, buena calidad, cantidad de calidad, lo que uno tiene que proveer durante toda esta etapa es una buena alimentación, hacer una buena graduación para que la producción sea buena también, hacer la multiplicación, que lo vamos a ver al final de la clase, y para que se mantenga sano y en buena condición, eventualmente uno podría hacer algún tratamiento y tratamiento antibiótico o sanitario, y realizar vacunaciones para prepararlo a enfermedades futuras. ¿Cuáles son las características del alevín? Ya totalmente después de primera alimentación,
La línea media totalmente cerrada, cicatrizada, ya está pigmentada totalmente, tiene unas manchas parque a mover, son características de estos peces, y ya pesan 1,5 gramos, hasta 15 gramos. Sin embargo, el termómetro todavía sigue siendo inmaduro, así que hay que tener ojo ahí, tener un poco de cuidado, y muchas veces, como habíamos visto, ya se han sometido a una primera vacunación contra enfermedad de agua dulce. Y aquí comenzamos a hablar ya más un poco más de producción, propiamente tal, y aquí les tengo que hablar de lo histórico y de lo actual. Aquí les voy a mostrar más que nada lo que se hizo antes, porque la parte histórica, porque la parte actual la vimos recién por los estanques. Para volver atrás entonces, aquí hay dos formas de criar salmones en agua dulce, una vez después de pasar la etapa de primera alimentación. Históricamente lo que se hacía era meterlos en jaula en lago. Actualmente lo que se está haciendo es meter los peces en los mismos estanques que están en primera alimentación y mantenerlos ahí hasta que se van a mar, o bien trasladarlos a estanques nuevos para crianza en agua dulce, pero en estanques. Entonces les voy a hablar de las dos. ¿Por qué? Porque aún existen algunas crianzas de agua dulce en lagos, están las concesiones todavía. Entonces, para esos casos, cuando están en jaulas en agua dulce, lo que se hace es trasladar los peces en este tipo de embarcaciones y estanques, meten todos los peces chiquititos ya pasaron la primera alimentación, y se meten en jaulas en lago. Para el caso de los estanques, se trasladan a estanques o se mantienen los mismos estanques que están. Y estas jaulas móviles en lagos son bien útiles. Fueron útiles porque uno puede tener muchos peces en una misma jaula. Y cuando uno hace el traslado de peces, uno se tiene que fijar en ciertas cosas para saber si el traslado está bien o los peces están bien. Y una de las cosas más importantes para mirar en los peces, en todos los animales, son las conductas. ¿Cuáles son las conductas de la levin? Lo que ocurre generalmente cuando uno traslada a los peces es que se estresan. Cuando se estresan se tratan de agrupar. Esa es la condición normal de cualquier animal. Cuando se siente estresado, a agruparse para que no lo detecten dentro del grupo. Entonces es más difícil que lo depreen. Y eso es lo que pasa cuando uno lo traslada. O sea, cuando uno traslada y lo tira al agua, al agua en el lago, lo que uno debería esperar es que los peces se agruparan y se colocaran en el fondo de la balsa jaula. Si eso no pasa, entonces hay que tener ojo. Y se refiere entonces también para ver esta conducta con la malla elevada, para ver que existe esta conducta. Y se van al fondo de la malla. Si eso no ocurre, hay algo raro, no venían bien acondicionados los peces para ser recibidos. Y después poco a poco, ocupan esta estructura de cardumen y nadan en toda la columna del agua, en toda la parte del agua, no solamente en el agua. Las jaulas de agua dulce son de este estilo, las históricas ocupadas son estas circulares, actualmente las que se están ocupando, o las que cambiaron, cada vez se ocupan menos, son estas cuadradas, en donde uno puede meter entonces muchos peces por balsa jaula. ¿Por qué creen que hubo este cambio de balsa jaula de lago a estanque? ¿Por qué ocurrió o está ocurriendo que cada vez más se está trasladando este sistema de producción que era de jaula a estanque en tierra? Por la contaminación. Contaminación de los lagos. Por todas las cosas que están diciendo de hecho. Pero la razón principal, ¿cuál creen? Hay más depredadores. ¿Ah? Esto es el lago. El Ya oxígeno. puede bajar. Las condiciones del lago están malas, ¿no es cierto? Puede ser. En Yanqui puede que están muy malas. ¿Y qué pasa si cambian las condiciones ambientales? Estrés. Más mortalidad, ¿no es cierto? Más riesgo de mortalidad. ¿Y qué pasa con la mortalidad de una jaula así que tiene, no sé, 200.000 peces? Se mueren los 200.000 peces. En cambio, en estanques, ¿qué pasa? Se elimina. Se pueden segregar y uno puede tener esos 200.000 peces en 20 estanques
cada estanque con 10.000. Si pasa algo en uno, elimináis eso o tratas solamente eso y el resto queda bien. Eso es lo que, esa fue la razón, es la razón principal del traslado a agua, a estanque en agua en tierra, de agua dulce en tierra, a un mejor control de la producción, y sobre todo de enfermedades. Pero además uno puede controlar todo lo que ustedes dijeron. Uno controla mucho mejor la calidad del agua que está entrando y la que está saliendo también, la alimentación, el bienestar, las mortalidades las puedes retirar mucho más fácil, etc. En este caso, ¿usted ha visto esos planteles? Sí. ¿Cómo se llama? Son jaulas, centro de producción. ¿Se retiran muy tierra adentro o quedan cerca y ocupan esa misma? ¿Los estanques todo eso? Claro. Los estanques están al lado del lago. ¿Ocupan esa misma? Sí, agarran el agua del lago generalmente, o del río o de pozo. Acuérdense cuando habíamos hablado de los recursos hídricos, tenían de varios lados para asegurarse una buena cantidad de agua. Sí, por eso. Y el agua es tratada de una forma que ahora la clase subsiguiente vamos a ver, después de la prueba probablemente, que el tratamiento de agua probablemente no es el mismo agua que entra, o sea, entra el agua del lago, pero es tratada antes. Es tratada antes, es filtrada, esterilizada con En este caso no hacen ese tratado. Aquí no, aquí está todo así. Entonces el gran riesgo, lo que se veía, es que se morían un par de jaulas, y son muchos peces. En su momento no importaba tanto porque era súper barato producir salmón, pero ahora es mucho más competitivo, entonces se dieron cuenta que en realidad tienen que controlar más la producción. Es la misma que la intermedia final, es lo mismo. ¿Sí? No tengo idea. Yo solamente hice una. Y la tenés que pedirla. Cuando ocurre ese tipo de mortalidad, lo que hay que hacer, y esto es lo que tienen los técnicos también, es mostrar todos los peces. Hay que hacer un muestreo de todos los peces, por eso es importante hacer el paso de necrosis. Hacer la necrosis de todos los peces para averiguar si es que es infeccioso o no infeccioso, por qué se murieron. Y después, independiente de que si es infeccioso o no infeccioso, esos son trasladados a vertedero autorizado. Y en algunos casos, si es que es infeccioso, se le echa un producto químico antes para matarlo, un ácido fórmico o algún otro producto. Pero no se eliminan ahí mismo. Yo creo que estáis con la cara de pregunta de lo que pasó hace 2 años atrás, que votaron el... Sí. Si se acuerdan, hace como un par de años atrás se botó peces en el mar justo cuando está el periodo de la marea roja, y le echaron la culpa a los salmoneros que estaban creando la marea roja. Se hizo un estudio, etcétera, y finalmente se descartó que la causa de la marea roja era ese vertimiento. La causa de la marea roja que ocurrió era por el vertimiento de los peces que se habían muerto. Lo que sí la semana pasada, fue esta semana, la Corte Suprema dijo que había responsabilidades de la empresa y del gobierno, del Senapesca y Surpesca, en el sentido que no pudieron prever qué es lo que había pasado. Entonces igual les van a llegar multas por ese lado, no por el hecho de que vertieron, porque eso estuvo bien, por ejemplo. No provocó lo que supuestamente todos los ambientalistas dijeron que había provocado. ¿Qué pasó en esa hace 2 o 3 años atrás? Si se acuerdan ustedes, hubo un brote de marea roja, pero también hubo un brote de otro tipo de mareas rojas. La marea roja, o las mareas en general, las floraciones algales nocivas, los FAN, se producen cuando existe una disminución del agua dulce en el mar, por poca lluvia en el sur, y por un aumento de temperatura y de rayos UV, que eso también ocurre. Se juntaron estas 3 factores, entonces las algas que están en el mar, o las esporas que estaban en el mar, en el fondo del mar, aprovecharon esto y salieron de diferentes tipos de floraciones algales, diferentes tipos de mareas rojas. Hay algunas que son dañinas específicamente para los salmones, hay otras que son específicamente dañinas para el humano, y que se acumulan en los moluscos bivalvos como el chorito, que es la marea roja probablemente da, y hay otra específica para los moluscos.
Hace 2 años atrás, crecieron todas. Entonces, hubo algunas floraciones algales nocivas que mataron a los salmones, a muchos salmones, pero que eran específicas de los salmones, no le hacían nada a los moluscos ni al humano. ¿Okay? Esas fueron específicas para los salmones, la cantonela, Alexandro cantonela, que es solamente para los salmones, y los mataron. Pero no es la marea roja, la típica marea roja que uno conoce, una floración algal diferente, incluso media verdosa. Y mataron muchos salmones. Al matar muchos salmones, la industria dijo, ya, ok, estos salmones, como no representan un riesgo para la salud humana o animal, lo que podemos hacer es procesarlo y ocuparlo como harina de pescado. Ok, empezaron a sacar todos los que se estaban muriendo y los metieron a procesamiento de harina de pescado, pero como se murieron muchos, no alcanzaron a procesar todo. Los que no alcanzaron a procesar todo, dijeron, ¿qué hacemos? Ya, esto es solamente salmones, entonces lo vamos a tirar al mar en un punto donde haya mucha corriente y no produzca daño. Eso fue lo que hicieron. ¿Okay? Pero en el mismo momento está la marea roja. Entonces hubo una confusión ahí de mareas. Los pescadores artesanales tenían la marea roja, que la marea roja es una floración algal nociva que se acumula en los bivalvos, en moluscos bivalvos, toritos, y que le hace mal al humano. Si uno se come un torito con marea roja, se muere. Hay trastornos de manera horizontal, parálisis, y se muere. Y no le hace nada al torito, y no le hace nada a los salmones. Y había marea roja. Entonces culparon a que los salmones se están muriendo por marea roja. Y como se están muriendo por marea roja y lo están botando en el mar, tenemos nosotros además más marea roja. Y no podemos sacar los moluscos del mar y podemos comercializarlo. Eso es lo que decían los pescadores artesanales. Y además se unió con otra floración algal nociva que sí mataba a los toritos, los moluscos bivalvos. Y por eso había barazones en las playas de repente de Torito y de Navajuela, cerca de Valdivia. Pero que esa era una alga nociva específica para el torito y no para el hombre y no para los salmones. Entonces se mezcló todo. Y en el momento todo se pensaba que era marea roja y que todo era problema de los salmones y todo eso. Entonces ahora se pudo dilucidar bien qué es lo que había pasado. Y las penas, por así decirlo, o lo que pasó esta semana en contra del gobierno y los salmoneros, es que la Corte Suprema dijo, ustedes deberían haber previsto esto. Porque se puede prever, sí, uno puede medir la temperatura del agua, uno puede medir si es que va a llover o no va a llover este año, uno puede medir si es que los de hielo están bien o no. Eso se puede medir, y eso a partir de la experiencia que hubo, está un programa impresionante en el sur, con muchas boyas midiendo la temperatura del agua y todas estas cosas. Pero igual los culparon por eso, no porque advirtieron mal los salmones. No sé si les quedó claro, para que después cuando les pregunten de eso, y les digan, no, los salmones lo hicieron, no, los salmones. Ya. Para terminar con las jaulas, para que quede claro, nomás para las jaulas, en agua dulce se ocupaban porque eran sistemas muy económicos, las jaulas súper económicas en relación a tener muchos estanques. Y los tamaños son más bien chicos en comparación con las de agua salada, de 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15, con un... bueno. Entonces son jaulas que, si uno lo ve tridimensionalmente, son un cubo con 10 por 10, 12 por 12, 15 por 15 y en general son no más allá de 10 metros de profundidad. ¿Qué más tienen estas jaulas? Tienen un pasillo central, lateral, baranda, muertos, boyas. ¿Qué son los muertos? ¿Qué creen que son los muertos? Donde las fijan, ¿no es cierto? No un ancla propiamente tal, porque un ancla se puede mover mucho más fácil que un muerto. Un muerto es una estructura de cemento gigante, amarrada con ¿cómo se llama esto? Cadena, y que ancla
a la jaula en una posición. Eso se lo muestro. Pollo igual. Ah, los pollos.